En la mitología griega, las arpias son criaturas temibles conocidas por su forma híbrida, que posee el cuerpo de un ave y el rostro de una mujer. Eran famosas por su presencia rápida y aterradora, a menudo consideradas agentes del castigo y el caos. Desde sus orígenes en mitos antiguos hasta sus apariciones en cuentos clásicos, las arpías encarnan el equilibrio entre belleza y brutalidad. Acompáñenos a profundizar en su fascinante historia, explorando su papel en los mitos griegos y los significados simbólicos que han perdurado a lo largo del tiempo. Las arpias, figuras del terror y el espanto en la mitología griega, se remontan a textos antiguos en los que se las describe por primera vez como hijas del dios del mar Thaumas y la oceánida Electra. Originalmente, estas antiguas criaturas no eran tan malévolas como se las representó más tarde. En los primeros relatos, estaban más asociadas a las fuerzas naturales del viento. De hecho, el propio nombre procede de la palabra griega, que significa lo que resume perfectamente su papel en los primeros mitos como seres que podían elevarse rápida y repentinamente, todo lo que encontraban a su paso. En la epopeya de Homero, la Ilíada, las arpias aparecen como espíritus del viento capaces de arrebatar a la gente, a menudo sin dejar rastro. Se las menciona en la historia de las hijas de Pandáreo, a las que las arpias se elevan para servir a las furias. Esta caracterización de las arpias como agentes de los dioses, en particular de Zeus, era un aspecto importante de su mitología, pues las establecía como fuerzas que podían alterar el destino humano en un instante, mientras que en la obra de Homero su papel es más ambiguo. En la Teogonía de Hesíodo empiezan a adquirir un tono más oscuro. Hesíodo las describe como de hermosos cabellos, pero aterradoras, con una velocidad y una furia similares a las de una tormenta repentina. Hesíodo nombra a dos arpias, Aelo, que significa vencejo de tempestad, y Ocypete, que significa ala veloz, para enfatizar su conexión con los aspectos tormentosos y violentos de la naturaleza. Con el tiempo, su representación se hizo más temible. Las arpias pasaron a representar las fuerzas implacables de la naturaleza, en particular los elementos destructivos y caóticos. Esta conexión con el viento, y en concreto con las tormentas violentas, las convirtió en criaturas temidas por marineros y viajeros. Sin embargo, aunque en algunos relatos se volvían más monstruosos, conservaban una belleza sobrenatural que representaba el peligroso atractivo del poder de la naturaleza. Sus cuerpos veloces, parecidos a los de las aves, y sus rostros femeninos ponían de relieve la tensión entre la belleza del cielo y su aterrador potencial de devastación. Tal vez uno de los mitos más famosos relacionados con las arpias sea la historia del rey Phineas, un rey y profeta que se encontró en el lado equivocado de los dioses. Los dioses otorgaron a Phineas, un vidente, el don de la previsión que le permitía predecir el futuro. Sin embargo, Phineas abusó de su don o reveló demasiados secretos de los dioses a los mortales, provocando su ira. Como castigo, Zeus lo maldijo a vivir en un estado de tormento perpetuo. Las arpias eran los instrumentos de este castigo. Todos los días, Phineas recibía un suntuoso banquete, pero antes de que pudiera comer, las arpias se abalanzaban y robaban la comida o la ensuciaban, dejando al rey hambriento y miserable. El tormento de las arpias era implacable, y Phineas se desesperaba mientras se consumía, incapaz de alimentarse. Esta historia destaca el papel de las arpias como agentes del castigo divino. Castigan a los mortales en nombre de los dioses, a menudo de forma cruel e ineludible. El mito de Phineas es un claro ejemplo del papel de las arpías como ejecutoras de la voluntad divina. A diferencia de otras criaturas mitológicas que actúan por malicia o instinto, las arpías de este cuento fueron enviadas con un propósito específico, una tarea que llevaron a cabo sin piedad. Sus acciones no eran aleatorias, eran metódicas e implacables.
lo que enfatizaba su papel como instrumentos de castigo más que como criaturas de una maldad caótica. Sin embargo, el mito de Phineas también introdujo un elemento de esperanza, ya que fueron el héroe, Jasón y los argonautas quienes finalmente acudieron en ayuda de Phineas. Cuando los argonautas llegaron, se sintieron conmovidos por el sufrimiento de Phineas y decidieron ayudarle. Dos de los argonautas, Cales y Zetes, que eran hijos del viento del norte, Boreas, y poseían alas, ahuyentaron a las arpías. Según algunas versiones del mito, consiguieron ahuyentarlas por completo, liberando a Phineas de su maldición. Otras versiones sugieren que solo consiguieron asustarlas, pero en cualquier caso, el tormento terminó. Este encuentro consolidó a las arpías como criaturas terroríficas del mito, a las que incluso los dioses recurrían para castigar a los mortales cuando sobrepasaban sus límites. El mito de Phineas no solo cimentó la reputación de las arpías, sino que las situó en un contexto más amplio de castigo y justicia divinos. En muchos otros mitos griegos, las arpías desempeñan un papel similar. Son agentes de Zeus o de otros dioses, enviadas para castigar a quienes cometen actos de arrogancia o desafían el orden natural. Se convirtieron en una representación física de la justicia divina, rápidas, inevitables y a menudo crueles. Como figuras mitológicas, el papel de las arpías no se limitó a historias concretas, sino que se extendió a la representación simbólica dentro de la cultura griega. En un mundo en el que el destino y la voluntad de los dioses eran fuerzas omnipresentes, las arpías encarnaban el concepto de castigo divino, su propia naturaleza, rápida y despiadada. Las convertía en símbolos perfectos del castigo que legaba de forma rápida e inesperada, al igual que los vientos con los que se asociaban originalmente. Al igual que el viento podía cambiar de dirección sin previo aviso, también podía hackearlo el favor o el desfavor de los dioses. En este sentido, las arpías eran vistas a menudo como recordatorios de las consecuencias de los fallos morales. Su capacidad para arrebatar lo valioso, sobre todo la comida, no era solo una forma de tormento físico, sino un símbolo de la privación que podía seguir a los actos de impiedad o desafío. Así pues, las arpías eran un símbolo de advertencia en la cultura griega contra la arrogancia, la codicia y la violación de la ley divina o natural. Más allá de sus apariciones mitológicas específicas, las arpías llegaron a simbolizar la decadencia moral, la codicia y las consecuencias de los excesos. Su asociación con el robo de comida, como en el mito de Phineas, puede considerarse una metáfora de la avaricia o la gula. En una cultura que ponía gran énfasis en la moderación y el respeto a los dioses, el castigo de las arpías era un símbolo apropiado de lo que podía ocurrir cuando se abandonaban esas virtudes. Servían como recordatorio de que a los que tomaban demasiado o no respetaban el orden divino se les podía robar todo, a menudo de la forma más humillante. Además, el castigo de las arpías no era simplemente físico, sino psicológico. El tormento de Phineas, por ejemplo, no consistía solo en pasar hambre, sino en ser tentado constantemente por la visión de alimentos que nunca podría comer. El método de castigo de las arpías iba más allá de la mera privación. Implicaba una especie de crueldad mental, un proceso lento y tortuoso que roía la esperanza y la cordura de la víctima. Esto las hacía aún más aterradoras, ya que representaban no solo la destrucción repentina, sino el sufrimiento prolongado, un sufrimiento que procedía directamente de la voluntad divina. A través de su evolución en el mito, las arpías se convirtieron en un poderoso símbolo de la capacidad de los dioses para castigar a quienes se salían de la línea, un recordatorio de que, por muy poderoso o profético que fuera un mortal, la voluntad de los dioses siempre era suprema.
Su legado como ejecutores divinos los cimentó en el panteón de criaturas mitológicas griegas, no solo como monstruos, sino como símbolos de las consecuencias ineludibles que siguen a los actos de arrogancia y exceso. Su imagen, tanto en el mito como en el imaginario cultural de los antiguos griegos, era la de una justicia rápida e inevitable. A lo largo de la historia, las arpias han cautivado la imaginación de los artistas, evolucionando desde sus orígenes mitológicos hasta convertirse en símbolos perdurables de belleza y terror. Las primeras representaciones de arpias en el arte griego solían ser mujeres aladas con rasgos de ave. Estas representaciones no eran tan grotescas como las posteriores, sino que enfatizaban su naturaleza veloz y temible. En la cerámica griega antigua, sobre todo en los periodos arcaico y clásico, las arpías se representaban con cuerpo de ave y cabeza de mujer, simbolizando su doble naturaleza de criaturas bellas y terroríficas a la vez. En las pinturas de vasos, las arpias aparecen a menudo en escenas que ilustran el mito de Phineas, donde se las muestra descendiendo en picado para arrebatar la comida al atormentado rey. Estas primeras representaciones hacían hincapié en su velocidad y su papel como agentes de la voluntad divina, y a menudo se las representaba volando, con las alas desplegadas y afiladas garras que se acercaban a su víctima. La combinación de las cualidades humanas y aviares de estas imágenes creaba un sorprendente contraste que reflejaba la ambigua naturaleza de las arpias, seductoras y amenazadoras a la vez. A medida que el arte griego avanzaba hacia el periodo helenístico, las representaciones de las arpias empezaron a adquirir un aspecto más monstruoso y grotesco. Los escultores y pintores empezaron a centrarse en los aspectos más temibles de su carácter, haciendo hincapié en sus afiladas garras y rasgos de buitre. Este cambio reflejaba la creciente percepción de las arpias, no solo como espíritus del viento o agentes de los dioses, sino como criaturas terroríficas capaces de causar devastación. Sus rostros, aunque todavía vagamente humanos, a menudo se retorcían en expresiones de rabia o hambre, y sus cuerpos se distorsionaban más, difuminando aún más la línea entre el ser humano y el ave. Esta evolución en la representación artística se vio influida por los temas más generales del arte griego, que a menudo exploraba la tensión entre la civilización y el caos, entre la belleza y lo grotesco. Las arpias, con su doble naturaleza, encarnaban a la perfección estos temas. Sus alas y su cuerpo de pájaro representaban las fuerzas indómitas de la naturaleza, mientras que sus rostros humanos insinuaban su conexión con lo divino y su papel como ejecutores del orden moral. Los artistas utilizaron esta combinación para crear poderosas imágenes que reflejaban el miedo y el temor que inspiraban las arpias en la cultura antigua. La influencia de la imaginería de las arpias se extendió mucho más a la de Grecia, ya que su leyenda legó al arte y la cultura romanos. En los frescos y mosaicos romanos, las arpias eran representadas de forma similar, pero con un énfasis añadido en su papel de castigadoras de los malvados. Los artistas romanos resaltaban sus rasgos monstruosos, y a menudo las representaban como aves carroneras que hurgaban en los restos de los muertos, o se abalanzaban sobre quienes habían enfurecido a los dioses. De este modo, las arpias se utilizaban no solo como figuras mitológicas, sino también como alegorías de las consecuencias del fracaso moral, representando la ineludible garra del castigo divino. Durante la Edad Media, la imaginería de las arpias experimentó una importante transformación. Los artistas cristianos, inspirándose en la mitología clásica, incorporaron a las arpias a su propio léxico simbólico, asociándolas a menudo con el pecado y la condenación. En los bestiarios medievales y los manuscritos iluminados, las arpias eran representadas como figuras demoníacas que encarnaban los vicios de la avaricia, la gula y la lujuria. Sus cuerpos, parecidos a los de las aves, se volvieron aún más grotescos, con garras exageradas,
picos ganchudos y rasgos retorcidos, mientras que sus rostros humanos solo conservaban un leve parecido con sus representaciones anteriores, más divinas. Estas representaciones medievales reforzaron el papel de la arpía como símbolo del caos y la corrupción moral, una criatura que atormentaba las almas de los condenados y servía de advertencia a quienes se desviaban del camino de la rectitud. El Renacimiento supuso un renacimiento de los temas clásicos y, con él, un renovado interés por figuras mitológicas como las arpias. Los artistas renacentistas, fascinados por la forma humana y los ideales de belleza, reimaginaron a las arpías como criaturas más elegantes, aunque temibles. En las obras de artistas como Rafael y Miguel Ángel, la arpía adquirió un aspecto más refinado, casi noble, que reflejaba el interés del Renacimiento por el equilibrio entre el orden y el caos. Estas representaciones a menudo destacaban la doble naturaleza de la arpía, con sus rasgos humanos representados con una belleza sorprendente, mientras que sus alas y garras seguían conservando un elemento de peligro. En esculturas y pinturas, las arpias se utilizaban para evocar la justicia y el castigo. En particular, solían aparecer en obras alegóricas que exploraban las consecuencias del pecado o la arrogancia. La combinación de su aspecto bello y temible a la vez servía de poderoso recordatorio del precario equilibrio entre la ambición humana y las fuerzas de la justicia divina. Los artistas del Renacimiento, con su gran interés por la anatomía y el naturalismo, imbuyeron a las arpias de un realismo que las hacía más cercanas y aterradoras. Dejaron de ser criaturas puramente mitológicas para convertirse en representaciones del lado más oscuro de la naturaleza humana y de la inevitabilidad de las consecuencias morales. Con el paso de los siglos, las arpias siguieron inspirando a artistas de diversos ámbitos, desde la pintura y la escultura hasta la literatura y el teatro. En el siglo Cixi, los artistas y escritores románticos se sintieron especialmente atraídos por las arpias, a las que veían como encarnación de la naturaleza indomita y lo sublime, una fuerza a la vez bella y aterradora. Los románticos, fascinados por lo sobrenatural y lo exótico, adoptaron el papel de la arpía como símbolo del caos y la venganza, y a menudo la utilizaron para explorar temas como el aislamiento, la locura y la lucha humana contra fuerzas abrumadoras. En los tiempos modernos, la arpía ha adquirido nuevos significados e interpretaciones, encontrando un lugar en la literatura contemporánea, el cine y la cultura popular. Aunque los elementos básicos del mito de las arpias permanecen intactos, a saber sus cuerpos parecidos a los de las aves y sus rostros humanos, los narradores modernos han adaptado estas criaturas a nuevas narrativas y temas. En la literatura fantástica, las arpias suelen representarse como seres feroces e independientes, a veces aliados y a veces enemigos de los héroes. A menudo se destacan sus cualidades monstruosas, pero también se les dota de personalidades complejas, reflejo de la fascinación moderna por la ambigüedad moral y los antihéroes. En el cine, las arpias aparecen con frecuencia en los géneros de terror y fantasía, donde encarnan miedos primarios y fuerzas incontrolables. Desde películas clásicas de fantasía como Jasón y los Argonautas, hasta representaciones más recientes en series como Percy Jackson o The Witcher, las arpias se utilizan para simbolizar los elementos indómitos y caóticos del mundo, que a menudo representan una amenaza directa para el orden humano y la civilización. En estas representaciones, las arpias conservan su naturaleza dual, sirviendo como figuras a la vez sobrecogedoras y aterradoras, al igual que en los mitos antiguos. Más allá de su uso en la ficción, las arpias también se han convertido en un poderoso símbolo en el discurso feminista moderno. Su asociación tradicional con la belleza femenina y lo monstruoso ha sido reinterpretada por algunos estudiosos y artistas como un comentario sobre cómo las mujeres que desafían las normas sociales son a menudo demonizadas o vistas como una amenaza. En este contexto, la arpía ha sido reivindicada como símbolo del poder femenino, la independencia y el desafío a los sistemas opresivos.
Esta reinterpretación pone de relieve la relevancia perdurable de la arpia, cuya historia sigue resonando en el público y evolucionando en significado. En las artes visuales contemporáneas, la arpia sigue inspirando a artistas que se sienten atraídos por su complejo simbolismo. Desde pinturas surrealistas hasta esculturas vanguardistas, los artistas modernos utilizan el legado mitológico de la arpia para explorar temas de transformación, dualidad y la intersección entre belleza y monstruosidad. La capacidad de la arpia para encarnar cualidades múltiples y a menudo contradictorias la convierte en un tema atractivo para los artistas que buscan desafiar las ideas convencionales de identidad y moralidad. En última instancia, el viaje de las arpias desde la mitología antigua hasta la cultura moderna refleja el poder duradero de su historia, ya sean representadas como agentes de la justicia divina, símbolos de la decadencia moral o encarnación de la fuerza y el desafío femeninos. Las arpias siguen cautivando e inspirando, demostrando que su legado perdurará durante generaciones.